Y si yo empiezo haciendo una pregunta y diciendo algo, ¿qué me contestáis? Jesucristo ha resucitado. Me alegro que ninguno haya dicho, oye, llegas tarde, fue la semana pasada. Sé que alguno ha pensado que me olvidé del chocolate. El chocolate de resurrección fue la semana pasada, pero cada domingo nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Lo celebramos cada domingo y por eso nos reunimos en domingo, en este Día del Señor, para recordarnos unos a otros, para mirarnos y para expresarnos el gozo que sentimos por la certeza de la resurrección de nuestro Señor. Y por eso habéis contestado también. Y esa es la perspectiva que tenían los cristianos una vez que había pasado todo el tiempo de la cruz y de la resurrección. Se encontraban unos a otros y estaban recordando eso que había sucedido, que Cristo había resucitado. La verdad que el bosquejo de este sermón lo preparé hace un año, después de Semana Santa. Cuando me di cuenta que no había venido el día de Viernes Santo, los Viernes Santos y Jueves Santos en nuestra iglesia vienen personas, pero no está tan llena como hoy y demás, ¿no? Pero yo recordaba y pensaba, bueno, hacía mucho que no reflexionaba, ¿no?, sobre el famoso sermón de las 7 palabras que se suele predicar de una manera u otra los viernes o los jueves de Semana Santa, y me preparé el sermón porque me lo autoprediqué a mí mismo, ¿no?, para recordarlo. Y digo, creo que debemos volver a él más a menudo con la perspectiva de que Cristo ha resucitado y teniendo eso en mente constantemente. De hecho, a mí se me ocurre que la transmisión hasta llegar a los evangelios, ese proceso de inspiración divino, sería algo así como un discípulo hablando con otro y diciendo, oye, ¿tú te acuerdas de qué fue aquello que oíste cuando, qué fue lo que pasó? Y en ese tipo de conversaciones es como iban reforzando ese recuerdo, ese maravilloso recuerdo que debemos tener todos de la resurrección de Jesús. Así debemos que con ese sentimiento y con ese recuerdo vamos a reflexionar, pero desde la perspectiva que tenemos, no tanto de pensar lo que pasó cada minuto, que hay gente que se dedica a esas cosas y muy bien, sino pensando en que Cristo ha resucitado. No sabemos el final de la historia, nos han hecho spoiler, estamos convencidos de la resurrección de nuestro Señor. Pero debemos también pensar en ese mensaje de la cruz, porque es muy importante, no podemos olvidarlo. Se ha calculado que Jesús estuvo colgado aproximadamente 6 horas, desde más o menos las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en ese tiempo identificamos 7 situaciones, lo que llamamos 7 palabras, 7 gestos, 7 ocasiones diferentes en las que nuestro Señor intervino. Esas palabras están dispersas en los evangelios. No es que diga, hay una sección donde vienen, y ahora las 7 palabras de Jesús. No es así, sino que están 3 de ellas en Juan, 2 en Lucas, una frase entre Mateo y Marcos, si no está en el resto. Y además, durante todas ellas hay palabra de Dios en medio, Salmo 22, Salmo 31, Salmo 69. Y esas 7 situaciones, que cuando las predicamos juntas lo llamamos el sermón de las 7 palabras, hay también diversidad de ideas sobre cuál fue el orden exacto. Más o menos hay una convención de cómo es el orden exacto, porque se aplica el sentido común y además coges el papel y vas apuntando lo que dicen unos y otros, lo contrastas y llegas al orden que voy a dar yo, pero que igual en alguno veis que lo predica un poquito diferente alguna vez, ¿no? Pero estas breves frases o situaciones, Jesús las vive a modo de testamento, a modo de legado. Nosotros las entendemos así, a modo de ¿qué es eso último que dijo? Y si tiene un sentido especial para nosotros. Yo os diré que es el mensaje más profundo que jamás se haya predicado, que es el resumen de los evangelios y las buenas nuevas de salvación, que en sus palabras vamos a descubrir el carácter de nuestro Señor, vamos a ver su propósito, para qué vino. Quizás también veamos su sufrimiento, no olvidamos que allí estuvo también sufriendo. Sabemos que Jesús era plenamente humano, 100% humano, y ahí estaba en todo ese sufrimiento, aunque también era 100% divino. Y aunque se estudian muchas veces por separado, y la verdad que de cada una de ellas
se puede hacer un sermón diferente, no hay ningún problema. De hecho, muchas veces se predica así con 7 predicadores. Yo estuve en un culto que lo hicieron 7 predicadores y duró 2 horas, no os digo nada. No va a ser mi caso, pero es lo que pasa, ¿no? Si le das a 7 predicadores que hablen, pues es lo que toca, ¿no? A veces se predica así por separado y cada uno llega a una conclusión que se pueden más o menos aunar, pero lo que vamos a ver hoy es todo junto porque en ellas encontramos la respuesta a la pregunta ¿qué hacía Jesús por aquí en la tierra en ese momento? De manera que yo me imagino, ¿no?, ese principio, como decía, 2 discípulos de Jesús hablando de, oye, ¿qué fue eso que dijo? ¿Te acuerdas cuando estaba en la cruz aquello que escuchamos y tanto nos impresionó? Y el otro le contestaría, en un clima de tensión, había violencia, había venganza, sabéis que estaban los romanos por ahí, nadie quería saber nada de ellos y todos a la vez eran un poco espías de ellos también, se pasaban informaciones, se criticaban, había tensión, mucho más que tensión. En ese momento habían gritado muchos también, crucifícale, crucifícale. Cosas de ese tipo que todos recordamos y hemos visto en muchas películas, y en ese momento llega Jesús y dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ese tiempo especial, y qué contraste con lo que había pasado. En ese momento, Él da una palabra de paz y de perdón. Perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí se ve su carácter pastoral, su carácter personal, su carácter paternal también, que estaba ahí presente. Él era consciente de la misión que traía. Y esa primera fase es una petición de perdón. En este caso, para sus verdugos. No voy a decir sus enemigos. Bueno, sí, puede ser que alguno pensara que era su enemigo, pero como él dijo que había que amar a sus enemigos, estaba poniéndolo en práctica. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Al Dios a quien se dirigía, que es su Padre, que también es el nuestro, sabe que es un Dios que perdona, un Dios que nos conoce, que sabe que cometemos errores, pero que en Él hay perdón. Y Dios escucha a su Hijo, y con su petición de perdón abre además las puertas a la esperanza. Al mismo tiempo está rechazando a todos aquellos que quieren defender sus ideas por el Señor en contra de los que piensan lo contrario, porque en el fondo lo que estaba pasando ahí era algo así parecido, ¿no? Este está hablando de Dios, algo diferente a lo que yo pienso de Dios, y por eso estaban atacándole. El Señor también está diciendo, eso no es correcto. El Señor está rechazando eso. Jesús dice, perdona a mis verdugos, de los cuales solo he tenido, tengo y seguiré teniendo amor y palabras de perdón hacia ellos. Qué importante era el perdón para Jesús. Habló muchas veces del perdón en su ministerio. Aquel paralítico llegó y dijo en Mateo 9:6, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa, tus pecados te son perdonados. A la mujer pecadora en casa de Simón, por lo cual te digo que tus muchos pecados te son perdonados. Y llegó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a aquellos que pecan contra mí? Y el Señor le dijo, hasta el infinito y más allá. Versión Gullegier. Perdonar debería ser una de nuestras principales ocupaciones. Estar en modo de perdonar, en clave de perdonar. El Señor perdonaba constantemente. Deberíamos estar en clave, en modo, como se dice, ¿no?, ahora en los ordenadores, en modo, en sentido de perdonar constantemente. Porque de nosotros depende el romper la cadena del odio, de la venganza. Y además una cosa, no se necesita que te pidan perdón ni nada por el estado. Ahí no había nadie pidiéndole perdón a Jesús cuando el Señor pide perdón hacia ellos. ¿Has sentido el perdón de Dios? Pues lo primero que debemos llevarnos en la cabeza y en el corazón es que debemos perdonar. Y a veces nos cuesta mucho. Otro se acordaría de esa situación. ¿Qué pasó con eso? Hablaba Jesús con los que tenía a su lado. Recordáis, ¿no? Había 2 ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. No se sabe cuál era cuál. El bueno y el... No, ninguno de ellos era un ladrón bueno. No pone en el texto que sea el ladrón bueno. Había 2 ladrones. Lo que sí había uno era que le gritaba, ¿no? Estaba con toda la albaradía, con todo el jaleo, ¿no? Bájate de ahí si puedes, sálvate, a otros salvaste, libérate y libéranos a nosotros. Por cierto, seguro que vivía en el sentido de transmitir lo que había ahí diciendo. Pero otro de los ladrones, que insisto, no sabemos de qué lado estaba,
vio otra cosa especial en Jesús, vio algo diferente. Y le acalló al compañero y le dijo, ningún mal hizo. Vio que había una bondad, algo que yo no sé qué vería en Jesús, porque en ese momento, bueno, la ha podido oír la palabra anterior que decimos, pero en ese momento sabéis que estaba magullado, tenía una corona de espinas que lo único que hacía era producir que sangrara en un momento dado. Los ojos, yo me imagino, quizás no como en la película de Mel Gibson, que eso ya es exagerado, pero sí que estaría bastante dañado. ¿Qué vería y qué le llegaría a él para llegar y decirle, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar? No puedo ni imaginarme, ¿no?, cuál era lo que vería el rostro de Cristo, qué es lo que habría en él. La fe de Jesús, hermanos, no consiste simplemente en promesas de futuros inciertos, porque incierto era el futuro de este reo, bueno, no era tan incierto, iba a ser crucificado al momento. La salvación no consiste en meras teorías o en postulados teológicos que afirmamos, no se limita en declaraciones doctrinales, simplemente en decir sí creo. No es solo un convencimiento intelectual, es una salvación que es una realidad plena y una realidad en el hoy. Una realidad que además no se retrasa a la eternidad. Jesús nos da un perdón inmediato, como vemos aquí, si confías en Él. Y la mayor seguridad de que esto es verdad es que Jesús está presente y sin Jesús, sin nuestro Señor, no hay salvación. Por eso el Señor puede garantizar un paraíso para cuantos, como aquel ladrón, se dirigen a Él con humildad y se acogen a su misericordia. Jesús es capaz de ver el corazón de aquel ladrón, es capaz de ver sus intenciones. El ladrón es consciente de que Jesús tiene algo que ofrecerle. Y por eso dice, acuérdate de mí, tenme en cuenta, acuérdate de mí. Eso es lo que le reclama. Pero Jesús le responde, hoy estarás conmigo. Es lo que contesta Jesús. Y le da un hoy que vale una eternidad. Karl Barth decía que la meta de la vida humana no es la muerte, sino que es la resurrección, que era lo que le estaba prometiendo el Señor. Y nosotros, si aceptamos a Cristo, si le hemos confesado, ya participamos de esa resurrección. Lo leía el pastor, Colosenses 2:12. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo. En Él fuisteis también resucitados por la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pero esa resurrección nosotros la disfrutamos ya sin haber sufrido la cruz, ya que Jesús tomó nuestro lugar y aquí en otros textos nos da una esperanza renovada. ¿No te da esperanza saber que todavía tienes tiempo, como le pasó a este ladrón? Pero siguió la situación y seguro que llamó la atención esa conversación que había ahí entre Jesús, Juan, su madre. ¿Cómo puede haber cómo se llega a esa situación de primeras, ¿no? Sabemos que los hermanos de Jesús poco antes ya habían, confirmado, se sabía que no creían en Él, que eran los que estaban en principio con la madre, dice Juan 7:5, porque ni aun sus propios hermanos creían en Él. Sabemos que no creían en Él si María estaba ahí, había rechazado la protección, la ayuda de los hermanos por irse detrás del Maestro, el cual nuestro Señor también seguro que le dio la salvación. Parece que María fue consciente, ¿no?, de lo que significaba seguir a Jesús y no le importó dejar su, estabilidad con todos los demás hermanos y mirar a nuestro Señor. Y Jesús nos da una muestra de cómo se preocupa de los pequeños detalles, esos que marcan la diferencia. El otro día oí un refrán que yo no lo conocía, y es que en los pequeños detalles está el diablo. Yo digo, madre mía. Luego lo analicé y digo, bueno, es verdad, porque a veces los pequeños detalles son los que estropean una relación, la pareja, en las amistades, de manera que los pequeños detalles es donde puede entrar aquello que separa. Por eso debemos poner en los pequeños detalles nosotros al Señor. Y el Señor estaba en los pequeños detalles, estaba resolviendo ahí una situación, estaba marcando la diferencia. Podía haberse olvidado del cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, y los míos están aquí, que tomen nota que haré lo posible por cumplirlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Podría haberse olvidado el Señor en ese momento? Claro que podría haberse olvidado. A ver, había mucha tensión como para estar en otras cosas.
¿no? El Señor estuvo atento a ese detalle. Estuvo fijándose que María necesitaba una protección. Estamos en un momento determinado, aquí el tema del machismo y feminismo no entramos en él, porque no lo hay, sino estamos en una realidad social determinada y esa mujer quedaría prácticamente sola si los otros hermanos no la dan cobertura, y Jesús tuvo ese cuidado. La madre había estado allí, estaba sufriendo seguro por esa situación que veía en su hijo, y tuvo ese cuidado. Estaba allí Juan, que gozaba de la máxima confianza, y dijo: oye Juan, cuida de mamá, cuídala como si fuese la tuya, tenla en cuenta. Hoy seguro que a la madre, como dice el texto, ten a Juan como si fuera tu hijo. Y vemos como en esa situación la familia de la fe es la que está solucionando la papeleta, digamos, en un momento dado. Con esto no quiero decir que ahora echemos a la familia de la fe la carga de todos nuestros problemas prácticos, pero sí como familia de la fe. Creo que tenemos aquí un llamamiento a dar un paso adelante y decir: aquí estoy yo también para ayudarte si hace falta. Y Juan fue obediente a lo que se le dijo. Dice en Juan 19:27, de forma inmediata y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Dos lecciones en esta palabra o situación: responsabilidad y cuidado con los detalles prácticos. Debemos mirar a la eternidad, pero sin olvidarnos lo que va a pasar esta tarde y mañana por la mañana. Y ahí vamos hacia la cuarta palabra. A partir de ahí las cosas prácticas han quedado resueltas. Hemos visto el carácter pastoral y personal de nuestro Señor. Y el texto bíblico nos habla de 3 horas de tinieblas, donde el Señor guardó silencio. Quizá cumpliendo lo que decía Isaías 53, angustiado él y afligido no abrió su boca. En ese tiempo estuvo soportando y experimentando una situación que nos hubiera tocado pasar a nosotros. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Los evangelistas guardan silencio de lo que ocurrió en esas 3 horas de tinieblas. En esas 3 horas de oscuridad Jesús carga nuestros pecados. Implica que sin perder su santidad, que nunca la perdió, lo que hace es alejarse de la santidad de Dios para reconciliarnos con Él. Dice el texto que a esa misma hora Jesús gritó con fuerza. Marcos y Mateo estuvieron atentos a cómo contaban eso que había pasado. Acaba la oscuridad, empieza a ver la luz y Jesús gritó con fuerza. ¿Qué es lo que gritaba? Les interesaba tanto que luego el registro que ha llegado a nosotros, de un Nuevo Testamento escrito en griego, nos llegan las palabras en arameo o en hebreo, según llama, ¿no? Uno dice Elí, Elí, que es la manera en que los hebreos llamaban al Señor, o Eloí, Eloí, que es la manera en que en arameo, de una manera más en la lengua del pueblo, digamos, lo que hablaba normalmente, se llamaban al Señor, Lama Sabachthani, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa este grito? Esto es el núcleo de la cruz. Es el momento central donde se junta nuestra salvación con Cristo. Algo curioso, como decía, es que seguro Jesús conocía la cita en el hebreo purista, digamos, el que han recogido los textos hebreos que tenemos, los manuscritos que tenemos, pero él lo cita en arameo. Él lo que quiere también es ese mensaje, acercarlo, que aquel que llega le suene parecido, le suene familiar, le suene cercano, y por eso usa esa forma aramea. Y por cierto, a veces decimos desamparado, la raíz hebrea de ese Lama Sabachthani es más bien abandonado, separado, alejado. Tiene más que ver con separación espacial que desamparo, que para nosotros tiene un contexto mucho más profundo y mucho más duro. Al final de este texto de soledad y alejamiento, cuando la luz volvía y desaparecen las tinieblas, la voz de Jesús recita un salmo. Algunos que escucharon eso de Elí, Elí, empezaron a ver una situación escatológica, ¿no? Está llamando a Elías, va a venir aquí ahora, bajará con el carro y nos librará. Pero eso no era la situación que había. Claro, cada uno se apunta a veces a lo que él quiere. El texto habla de que Jesús grita, eso sí, ese que estaba medio muerto, grita con gran voz. Los que estaban escuchando directamente no dirán que está quejándose de Dios, sino que al oír las palabras que recogen los evangelios diría:
Jesús está citando las Escrituras, en particular el Salmo 22. Un judío de los que le querían matar diría, y ahora se pone a recitarnos un salmo, no tiene otra cosa que hacer, nos sigue dando la lata. No verán desesperación en él, sino una invocación a la esperanza. Por cierto, que Jesús también nos está dando aquí un ejemplo. ¿Qué dirías tú en una situación complicada? Vida, muerte, desesperación. ¿Lo has pensado? Yo sé que alguno, dentro de un rato, cogerá el móvil y dirá palabras en momentos de desesperación. Y te dan 10 versículos, ya los tengo. Wow. Sabéis que eso no vale muchas veces. Hay situaciones en las que no hay cobertura, por si acaso alguien no es consciente y cree que lo tiene todo, o que te has quedado sin batería. Puede pasarte eso. De manera que te toca dar ese paso más de usar algo que tenemos, que es la memoria. Antes se trabajaba mucho la memoria en los niños, en todas partes, en la iglesia todavía la siguen trabajando, el que nos aprendamos versículos, pero pasa el tiempo y ya te acuerdas de pocos versículos. Eso es lo que te va pasando a algunos, no a todos, y a los más mayores menos que a los jóvenes. Pero hay tantos versículos que deberías ir aprendiéndote, ¿no? Aquellos que si no lo tienes a mano deberías a lo mejor escribírtelo, cómprate un cuadrito de los que venden en la librería. Nosotros cuando éramos pequeños teníamos un cuadro, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me harás estar confiado. Ninguno de mis hermanos se olvida de eso, ¿por qué? Porque lo veíamos todos los días. Algo cuadro. Da igual que fuera bonito o feo, no vamos a hablar de eso. Sí es un texto que se nos grabó, y es un texto, ese y muchísimos más, que deberíais ir poniendo o tratando de dedicar un minuto de voy a aprenderme hoy un versículo. Yo a veces lo hago cuando llego a uno, digo, ostras, qué bonito es este, y no me había dado cuenta, ¿no? Y alguien que lee la Biblia os parecerá que no pasa eso. Yo lo leo muy a menudo y me encuentro constantemente cosas que quiero volver a aprendérmelas, y por lo menos las escribo. Solo por escribirlo ya os digo que no vale, porque luego a lo mejor ni encontráis la nota en ese momento. ¿Qué citarías tú en el momento de tu muerte? ¿En tu momento de desesperación? Y no es una cosa para los más mayores. Es una cosa para todos los que estamos aquí, porque estamos a un segundo de que nos pudiera pasar algo, no estoy profetizando. Tener esto en cuenta, y eso es una enseñanza que hay ahí. Pero el Salmo 22, que recita nuestro Señor, es una propuesta de alguien acusado aun siendo inocente. Y por eso es lo que hace Jesús, recitarlo igual que David, el rey David, el escritor del Salmo. Un salmo donde David cuenta cómo se siente. Dice el texto, si lo recordáis, como un gusano, como basura, pero con fuerzas para buscar la confianza en Dios y reclamar su presencia. Dios Padre no interviene en esta situación porque Jesús está en el lugar donde deberíamos estar y no estamos, no porque no ame a Jesús, sino porque nos ama a nosotros. El grito de Jesús no es arrogante, sino es un recuerdo de que es inocente, de que está sufriendo, de que tiene una naturaleza humana también, y hay un sufrimiento en esa situación. Pero si nos leemos, ahora no vamos a dedicarle tiempo al Salmo 22, pero si lo analizaremos, llegaremos al versículo 19, donde dice, pero tú, Señor, que eres mi fuerza, porque de Jehová, versículo 28, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Versículo 31, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no anunciado aún, anunciarán que él hizo esto. Y la necesidad espiritual que tenía, digamos, nuestro Señor con la palabra fue como quedó saciada. Tener esto en cuenta, porque ahí desde luego tenemos otra enseñanza. Y después nos encontramos con la necesidad física. En griego se dice dipsao, pero con eso no nos dice nada. Tengo sed, es la palabra. A veces nos ha hecho gracia, ¿no? Una palabra así tan cortita, ¿no? Ya de hecho hemos visto algún meme y alguna cosa graciosa con eso. Tengo sed era una cosa importante porque realmente el Señor tenía sed profunda. Toda esa exsanguinación que había hecho, todos esos latigazos que le habían dado, todo ese sufrimiento le había creado sed. Es una palabra que solo la recoge Juan y pone de relieve la humanidad de nuestro Señor. Consta solo de esa palabra en griego, es el más breve de los siete dichos, y su sufrimiento físico y los azotes le habían producido esa situación. Jesús
experimenta aquí un tormento físico, más angustioso quizá que los latigazos, fijaros, más angustioso que la corona de espinas, la postura forzada en la cual le hacían colocarse. El hombre que es Jesús de Nazaret necesita agua y la necesita de verdad, pero no la pide, no es una petición de agua, sino que está expresando cómo se siente, no la está exigiendo, no la está reivindicando como si fuera un derecho, tan solo quiere dejar constancia de su necesidad. Hay muchos que luego decían, no, si no fue un hombre realmente, él está ahí dejando esa constancia de la realidad del hombre similar a nosotros, sometido a todo cuanto condiciona y limita también nuestra naturaleza en este mundo. Al decir tengo sed, Jesús proclama que es un ser humano y más aún, que en él Dios comprende plenamente tu dolor, comprende el dolor, el sufrimiento, las carencias, las angustias de los hombres. De todos cuando sufren, Él se hace uno con ellos. Jesús nos entiende en nuestras necesidades más profundas y más íntimas que tenemos, y por eso también nos da una confianza mayor en Él. La sexta palabra también es cortita. Consumado es, tetelestai en griego. Cuando yo la leía en principio digo, esto se parece a cuando en el 1, 2, 3 salían los tacañones, los más jóvenes no saben de lo que hablo, luego lo pueden buscar, y decían, campana y se acabó. Se había acabado el tiempo, el concursante ya no podía hablar. Bueno, no es exactamente esa la situación. Consumado es una palabra que tiene mucho más enjundia. No es se te ha acabado el tiempo, Jesús además la está diciendo, no dice se me ha acabado el tiempo, sino está diciendo ya está todo cumplido. Es una palabra que en el griego clásico se usaba a los finales de los contratos también, como todo lo que tenía que ser hecho ya se ha realizado, consumado es. El tiempo se ha cumplido, no era un grito desesperado, no era un último suspiro, era una declaración de misión cumplida. Lo que se tenía que hacer se había hecho. Lo que la ley pedía al hombre para estar bien con Dios había sido satisfecho en la cruz. Dice, lo ha leído antes el pastor, Colosenses 2:14, Él anuló el acta de los decretos que habla contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. El precio completo de nuestra redención había sido pagado. Todo estaba bajo su control. Y en esa situación es que el Mesías ha terminado su labor y puede decir la última palabra o situación donde dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Declaración de plena confianza. Ahora vemos y aprendemos también una actitud a la hora de nuestra muerte, la certeza de que nuestro espíritu pasa a las manos del Padre, amante que nos recibirá con gozo en su gloria. Esta última palabra, esta última declaración de Jesús apunta a una eternidad que nos aguarda y constituye todo un incentivo también para cómo vamos a vivir, para toda nuestra existencia, porque nadie puede servir realmente a Dios y al Padre si no sirve primero al prójimo y a su hermano. Jesús vino a la tierra para darnos un propósito y así lo demostró. Decía que estas palabras es el resumen de lo que Jesús vino a decir y hemos dicho que vino a interceder. Jesús llama a Dios Padre suplicando perdón, vino a salvar, apunta a nuestra vida eterna con Él, vino a cuidar, ejemplifica cómo atiende los detalles ministeriales, vino a confortar, al clamar al Señor con voz alta, buscando su palabra, vino a satisfacer, nos recuerda que nuestras necesidades las conoce porque era humano, vino a confirmar, reconoce que todo está controlado por Dios y lo confirma en el cumplimiento que supone su vida. Y vino sobre todo a esperanzar, a darnos esperanza, la certeza de que nuestro espíritu pasa a las manos del Padre amante, que nos servirá con gozo en su gloria, que nos recibirá con gozo en su gloria. Y todo este mensaje tiene una confirmación, lo hemos dicho al principio, y es que Cristo ha resucitado. Al enfrentarnos al mensaje de la cruz, ahora nos toca a nosotros decir algo. Lo rechazo. No creo en que Jesús resucitó.
Hay muchas pruebas, hoy no vamos a tomar tiempo en todas esas pruebas que se utilizan normalmente, pero esa puede ser tu opción, esa puede ser tu opción. Además, los bautistas creemos en la libertad de pensamiento y libertad de conciencia, pero nosotros traemos otra manera de pensar diferente. Haz este mensaje tuyo. Quiero hacerlo mío, quiero vivirlo, quiero reconocerlo como tal, quiero que eso cambie mi vida y me marque la manera de vivir. ¿Cuál es tu opción hoy? ¿Aceptar al resucitado y lo que implica? ¿O pensar que todavía tienes tiempo? Puedes pensar, hombre, mira, el ladrón en el último minuto dijo, acuérdate de mí. Puedes pensar eso. Si piensas eso, igual no te da tiempo. El Señor nos está dando opciones y nos las da para que hoy mismo podamos tomar esa decisión. Hoy mismo puedas decir que quieres seguir al Señor. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hebreos 10:22, vamos a terminar con esto, nos da una aplicación de lo que debemos hacer. Y luego lo podéis leer entero del 22 al 25, pero aquí nos dice el texto, acerquémonos pues con un corazón sincero, versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar, versículo 24, y considerándonos unos a otros para estimularnos en amor y las buenas obras, versículo 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Voy a pedir que el grupo de alabanza venga adelante y ahora vamos a cantar una canción que yo creo que ya la vamos conociendo, que ha seleccionado el grupo de alabanza, que dice, yo cantaré de la bondad de Dios. Cantar de la bondad de Dios no es algo que pueda hacer cualquiera. Cualquiera puede leer las letras que vamos a cantar ahora, cualquiera puede hacerlas. Pero cantar de la bondad de Dios es algo que tiene que ver con si le conoces o no. El mensaje de hoy es que hay todavía tiempo para conocerle, que el Señor te está pidiendo y te está dando esa posibilidad. Os voy a invitar a que os pongáis en pie, el grupo sube arriba, y mientras que la cantamos, si alguien realmente quiere también expresarlo y decir que él quiere aceptar esa vida que el Señor le está pidiendo, que le está ofreciendo, puede pasar aquí delante para que luego con el pastor pueda orar y demás, o decírselo fuera cuando acabemos. Pero hoy es un buen día para cantar de la bondad de Dios porque la has experimentado y el Señor quiere que la experimentes. Señor, bendiga.